Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 25 de Proverbios, del versículo 7 al 15, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La palabra inoportuna y la palabra amena. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción para que corresponde para nuestro devocional en esta mañana. Dice la palabra de Dios: tan solo por haber visto algo, no vayas corriendo a los tribunales, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. El consejo oportuno es precioso, como manzanas de oro en canastas de plata. La crítica constructiva es, para quien la escucha, como un pendiente u otras joyas de oro. Los mensajeros confiables refrescan como la nieve en verano, reviven el espíritu de su patrón. La persona que promete un regalo pero nunca lo da es como las nubes y el viento que no traen lluvia. La paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. Bien, en esta porción observamos que la prisa para empezar la discordia acarreará dificultades. La guerra debe terminar a la larga y mejor es impedirla. Así pasa en las peleas particulares. Hagamos todo lo posible para arreglar los asuntos antes de entrar en conflicto. Una palabra de consejo o de reprensión dicha rectamente es bella de manera especial, como la buena fruta que se embellece aún más en las cestas de plata. Veamos cuál debe ser la mirada de aquel a quien se le confía un negocio. Debe ser fiel, un ministro fiel, mensajero de Cristo, debe ser así aceptable para nosotros. El que pretende haber recibido o dado lo que nunca tuvo es como la nube matinal que desilusiona a los que esperan la lluvia. Tengamos paciencia para soportar las heridas que pueda presentarnos el presente. Seamos suaves en nuestro hablar, porque el lenguaje persuasivo es el más efectivo para prevalecer sobre una mente endurecida y sobre todo ante la dureza que presenta aquellos que se piensan ajenos o se sienten ajenos a los hechos diarios de la vida. El tema principal de esta sección de Proverbios es la naturaleza del conflicto y la manera de evitarlo o resolverlo. Primero dice el escritor: no entres apresuradamente en un pleito público. Estemos seguros de que el derecho está de nuestra parte. Si no lo hace un asunto privado, revele todas sus fuentes. De cualquier modo, usted puede terminar humillado. No se descontrole o podría hallar que lo ha perdido todo. No dejemos de hablar la verdad con amor y resistir el mal, pero tengamos cuidado de cómo lo hacemos. Ahora, pensemos que esta sección, regresamos a las relaciones con nuestros superiores. Si están cansados y potencialmente hostiles, el ser dignos de confianza nos será refrescante y asimismo seremos favorecidos. Cuando uno tiene que estar en desacuerdo con sus superiores, es de suma importancia tener cuidado con las palabras que usamos. Las palabras correctas pueden quebrar la resistencia de aquellos. Por eso tenemos aquí en esta sección el uso apropiado de la lengua, el uso apropiado de la palabra. No se debe entrar fácilmente en pleito con otros sin saber que uno tiene causa justificada y sin tener oportunidad para preparar bien la evidencia. Para evitar la confusión pública en el proceso, tampoco se debe revelar el secreto de otro en el entusiasmo para ganar el pleito. El resultado de tal revelación puede traer vergüenza por la denuncia de aquel cuyo secreto fue ventilado. En cambio, una palabra oportuna
bien dicha es como una joya, y una palabra de reprensión sabiamente hablada al hombre que sabe recibir la amonestación es también una joya. La buena palabra de un mensajero sabio refresca como la brisa en los días calurosos del verano. Por otra parte, para quien emplea la lengua para jactarse es como las nubes y los vientos que no traen lluvia. Una lengua sabia puede apaciguar aún la ira de los príncipes. El sabio finalmente nos advierte contra la litigación apresurada. Esta puede conducir a un veredicto adverso y la confusión pública. Es mejor discutir esas cuestiones en privado y cuidar de no revelar esas cosas que podrían perjudicar a otros. La palabra que vemos aquí en este contexto, en esta sección de versículos, vemos la confianza de guardar cosas en secreto o tener esa habilidad para nosotros ser prudentes. Se refiere a no esparcir palabras calumniosas que no puedan ser recuperadas y pronunciadas para vergüenza de otra persona. Hay en esta sección 4 hermosas comparaciones. Hay 4 eventos que nos ilustran esta sección. Ya habíamos hablado sobre la observación que el sabio Salomón hace sobre las cuestiones de la vida, sobre las cuestiones naturales. Y usa aquí 4 imágenes para que nosotros podamos aprender también de ellas. Dice: una palabra dicha en el momento oportuno y en forma apropiada es como una manzana de oro con adornos de plata. La aceptación de una reprimenda o de un sano consejo es tan valiosa como la joya de oro fino. El agua helada en un caluroso día de verano nos da el verdadero sentido de esta figura. Así es un mensajero de confianza para sus patrones. Pueden confiar en él y son refrescados con su fidelidad acerca del trabajo que se le ha confiado. En el versículo 14 tenemos una denuncia contra la conversación jactanciosa. Semejante charla es como nubes y vientos sin lluvia. Así describe el sabio a una persona que se jacta de su generosidad cuando en realidad no da nada. Hay finalmente varios consejos sobre la conducta y sobre nuestra forma de dirigirnos. La paciencia y la dulzura en el lenguaje son armas poderosas. La lengua blanda quebranta los huesos, o el lenguaje blando quebranta la más ósea resistencia. Así que no nos apresuremos a buscar siempre un abogado, a poner una demanda judicial y llevar a alguien a la corte, pues puede ser que resultemos perdedores. Dios quiere que tratemos de arreglar los asuntos de modo personal, fuera de los tribunales. Jesús dijo: pues cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura arreglarte con él en el camino, no sea que te arrastre al juez y el juez te encargue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 58. La Biblia siempre nos exhorta a tratar de seguir la vía amable, perdonadora y pacífica. No solamente debemos tratar de evitar las acciones legales contra otros, sino que también debemos evitar el chisme. Varios proverbios condenan el chisme. Traicionar la confianza de otro es acarrearse una mala reputación a uno mismo. Nadie quiere ser amigo del chismoso. Después de haber tratado el habla maligna, después de hablar en contra de la traición de la confianza que han depositado en nosotros otras personas, Salomón ahora nos hace ver el uso positivo de las palabras. En el capítulo anterior, la sabiduría exclamó: mejor es mi fruto que el oro refinado, y mis beneficios mejores que la plata pura. Capítulo 8, versículo 19 del libro de Proverbios.
Entonces, una palabra acertada es una palabra de sabiduría divina. Cuando el sabio reprende a alguien, lo hace de modo amable, y aunque sus palabras puedándole resultan constructivas y apropiadas. El oído dócil es el de otra persona sabia, como se afirma en un proverbio anterior. El oído que escucha las amonestaciones de la vida morará entre los sabios. Capítulo 15, versículo 31 del libro de Proverbios. La amonestación del sabio y el oído receptivo se combinan para crear un bello modelo de interacción que Salomón compara con un zarcillo de oro u otra joya. Una nevada en tiempo de cosecha resultaría calamitosa. La nieve a que se hace referencia en el versículo 13 tiene que ser la que trae las montañas para enfriar las bebidas durante el trabajo de la cosecha. Los campesinos amontonaban nieve en las hendiduras de las rocas, de donde la sacaban en los meses cálidos con el fin antes mencionado. De modo similar, el trabajo de un mensajero fiel refrescaría a sus patrones, que lo enviaron, y al ser confiable les daría mayor seguridad. Así como hace Salomón en el versículo 14, Judas en el Nuevo Testamento compara a los impíos con nubes sin agua en Judas 12. Las tierras calurosas como Palestina, las nubes sin agua crean expectativas y después dejan frustrada a la gente. Así actúa quien se vanagloria, hace promesas y al final no las cumple. Como los gobernantes en la antigüedad, que solían tener poder absoluto, podían ser muy arbitrarios. Al tratar con ellos era sensato comportarse diplomáticamente y emplear mucho tacto. También en nuestros días es probable que un comportamiento grosero o airado haga que los que están en autoridad se sientan ofendidos y que no se sientan dispuestos a escuchar nuestras sugerencias. Hay que ser paciente. En cuanto a la lengua blanda, se quebranta por medio de ella a los huesos. La idea consiste en que el hablar humildemente es el modo más probable de vencer una oposición obstinada. Los versículos finales que hemos leído esta mañana, sobre todo el versículo 15, nos exhortan a practicar la moderación. No cabe duda que aquí miel no se refiere solamente al alimento, sino que es un símbolo de las buenas relaciones. La moderación resulta buena en todo el aspecto de la vida, en el comer, en la recreación, en el estudio, en el trabajo, en el juego, etc. El mensaje es: no nos excedamos. La amistad con el vecindario debe mostrar moderación. Cuando los niños están constantemente en la casa de los vecinos, los pueden importunar. El ama de casa que siempre va donde la vecina a tomar el café puede obtener igual resultado. Hasta los esposos pueden requerir entre sí algún momento de soledad que los ayude a apreciar aún más la compañía de su pareja. Dejemos que las relaciones se desarrollen gradualmente y ocupémonos entonces de fomentarla. Vemos en esta sección de nuevo una referencia entre los pleitos, la difamación y lo que corresponde a lo prudente. La Biblia siempre nos exhorta a tratar de seguir la vía amable, perdonadora y pacífica. Nosotros pensemos en estas cosas, pensemos en nuestro actuar diario. ¿Cómo es que estamos actuando con respecto a todas estas situaciones? Sobre todo, esta afirmación, cuando hay algún conflicto, dice: no te apresures a entrar en pleitos sin consultar a tus amigos y a tus consejeros sobre el asunto. Asegurémonos, si es inevitable entrar en un asunto judicial, asegurémonos de que llevamos la razón de nuestra parte. No sea que no sepamos qué hacer al fin, al hallar que el veredicto es dado en contra nuestra. ¿Qué haremos entonces al ver que nuestro prójimo ha ganado la causa y que nos ha avergonzado?
Mejor dice, es que arregles tu pleito con tu vecino a solas. Y si tienes información secreta, no sea que en un arrebato la descubramos. Y esto nos delate a nosotros como chismosos y no podamos reparar ya la mala reputación que con eso nos habremos granjeado. Esa parece la mejor interpretación y la mejor aplicación de todo este pasaje. Un consejero, una corrección, una palabra de consuelo y aliento o de testimonio, cuando se dan a tiempo, se expresan lo mejor posible y se adaptan perfectamente al caso de la persona a quien se dirigen, así como al carácter personal de la persona que habla, son como manzanas de oro en engastes de plata. El hebreo de esta frase admite solamente dos versiones probables. Se trata de este elemento orfebre que es decorativo, ¿sí? Que están cubiertas por finas capas de oro. Y esto es un adorno que está en la casa, que pertenece, que adorna y que embellece a la vista cuando nosotros observamos nuestro hogar. Así son las palabras, así son estas palabras que nos llegan a adornar nuestra casa, que son un buen adorno, que caen bien y que sobre todo alegran a la vista. Un mensajero, sobre todo, debe ser fiel al que lo envía y dar con toda exactitud el mensaje que se le ha confiado sin falsificar en nada el contenido. Esto llenará de satisfacción al que le envió y como el refrigerio que causa un poco de nieve en el ardor del trabajo, en el sol de mediodía. Es así como las palabras refrescan, como si provenieran estas mismas de altas cumbres nevadas. En contraste con los versículos anteriores, vemos a una persona que se jacta falsamente de tener y dar lo que nunca tuvo ni dio. Alimentar grandes proezas y provechosos servicios que solo existen en su imaginación, en vez de refrescar como la nieve, este es como nube estéril y viento que hace mucho ruido, pero que no traen lluvia y causan la desilusión del labrador. Cuando nosotros hemos estado en el campo, cuando hemos tenido la oportunidad de hacer alguna reunión en el campo, en algunas ocasiones cuando se acercan los periodos de lluvia, hemos observado las lluvias, los vientos que traen nubes, ventiscas, y que parece que se acerca una gran lluvia o una gran tormenta. Y a veces algunos de esos aires tan arrebatados ha resultado que solamente eran eso, que traían nubes, que traían viento y que parecía que traían humedad y que han resultado en nada. Pasando el viento no llega la lluvia ni tampoco llega aquellas nubes, tampoco cumple su promesa aquellas nubes que parecía que amenazaban con una lluvia bastante copiosa. Así son las palabras de aquel hombre, de aquella mujer, de aquella persona que ha prometido pero que no da. Las dos cosas que recomiendan finalmente el versículo 15 en cuanto a la paciencia y la persuasión que se puede tener con alguien en magistrado, con alguien en eminencia, es finalmente dos recomendaciones muy sencillas. Primero, paciencia para soportar el ardor de la ira ajena sin contagiarse de ese ardor, y para esperar una buena oportunidad de presentar nuestras razones y dar a las personas el tiempo suficiente para considerarlas. Por este medio, hasta un príncipe, puede ser aplacado. Segundo, suavidad para hablar sin estar enardecido, ni hacerlo con palabras que provoquen.
La lengua blanda quebranta los huesos. El hueso es una sustancia muy dura y sirve aquí de un símil. Una palabra suave, ablanda los ánimos más duros y prevalece sobre los más morosos, como pasa a veces con el rayo que quebranta el hueso sin pinchar la carne. Es así como hemos llegado a este instante donde podemos observar que la paciencia y la lengua blanda pueden ser inusualmente influyentes, logrando mucho más que la impaciencia y las palabras ásperas. La lengua blanda que corrompe o rompe los huesos es una figura inusual del lenguaje. ¿Cómo podría una lengua quebrar un hueso? La idea es que las palabras dichas con suavidad pueden lograr cosas muy difíciles. Para persuadir al príncipe o que haga caso a algo difícil también se requiere de paciencia. Así que no entremos apresuradamente en pleitos. En nuestra era conflictiva, en nuestra era tan llena de litigios, este grupo de versículos tiene una vigencia extraordinaria. Procura tratar las quejas, dice la palabra de Dios, fuera de un tribunal, en el ámbito privado o incluso con un árbitro que esté al pendiente del asunto. La Biblia condena el espíritu litigoso, es decir, el deseo de apresurarse al juzgado para solucionar los agravios. Uno puede contar con todo lo que todo lo que ha visto y aún así luego ser avergonzado cuando testifica nuestro prójimo. Es mucho mejor tratar los agravios en privado y no ir a contárselos a los demás como aconseja este autor. El versículo 10 contempla a una tercera persona reprendiéndonos por no haber ido directamente al ofensor, habiendo así ganado la infamia y reputación de chismoso, o peor, caer en descrédito. La palabra apropiada, es como manzana de oro con figuras de plata. La palabra dicha como conviene es tan hermosa moralmente como es la combinación de metales preciosos y atractivos. Un zarcillo de oro y un joyel de oro fino realzan la belleza física, y del mismo modo el reprensor sabio añade belleza moral a aquel que está dispuesto a aprender. Si nosotros pensamos en el ambiente agrícola, en los medios rurales, normalmente la nieve sería desastrosa en el tiempo de la siega. Aquí significa nieve añadida a un vaso de agua y dado a un segador en el campo de cosecha. Del mismo modo que una bebida helada le refresca a uno en el día de calor, así el mensajero fiel trae refrigerio a los que le envían. Todo el que promete un regalo pero luego no lo entrega, dice, es como estas nubes que prometen, este viento que da ánimos sobre un resultado refrescante, pero que no cumplen aquella promesa que dan en sus aires y en su consistencia, que pasan de largo sin traer lluvia. No habla este versículo de dones espirituales, sí, pero sí tiene una aplicación muy válida. Un hombre puede pretender ser un gran maestro o predicador, pero luego defraudar a sus oyentes porque no da la talla. Uno de los dichos en México es que es cuando habla de un alimento, dice mucho ruido y pocas nueces, es decir, mucha cáscara, muchos elementos que recubren el alimento, pero al final poca sustancia. Es así como nosotros podemos pensar que a menudo la suavidad y la paciencia persuadirán a un príncipe más que el provocar y llevar al conflicto. Asimismo, la lengua blanda, como hemos visto, tiene muchos y mejores resultados que entrar en un conflicto. Se consigue mucho más que un mordisco fuerte
y una mordida que esté tratando de desgarrar aquellos elementos. Finalmente, en conclusión de esta sección, pensemos que a menudo es muy difícil encontrar gente confiable de verdad. Un empleado fiel que es puntual, que es responsable, que es honesto y trabajador, es una persona valiosa que ayuda a quitar algo de presión que está sobre su patrón. Averigüemos, los que son empleados, los que somos empleados, si existe alguna forma, algún trabajo que podamos nosotros hacer para facilitar el trabajo de nuestro patrón y realicémoslo. En la mayoría de las congregaciones o organizaciones misioneras y grupos cristianos dependen de ofrendas de la gente para mantener funcionando los ministerios o los programas de trabajo que se han emprendido. Muchos de estas agencias prometen muchos resultados y a veces no los dan o no los hacen. La Biblia es muy clara acerca del efecto que esto tiene en los que trabajan en el ministerio. Si nosotros hacemos una promesa de hacer un trabajo o emprender algún trabajo misionero, cumplámoslo. Si nosotros hemos dispuesto en nuestro corazón, por medio de la influencia de Dios o el discernimiento que nos da Dios, apoyar algún trabajo misionero, sea con alguna ofrenda, sea con tiempo, sea con oración o asistiendo nosotros mismos, hagámoslo. Si hemos dispuesto que hemos de apoyar de alguna forma en estos trabajos, hagámoslo realmente. Que nuestra palabra se cumpla. Nuestro Señor fue muy directo y dijo que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Seamos honestos también en esta área, en este apartado, de que nuestras palabras no solamente vayan sustentadas, sino que nuestras palabras efectivamente correspondan a los actos que hemos de realizar. Y esto traerá mucho beneficio. La palabra amena trae muchos beneficios, pero la palabra inoportuna puede traernos graves efectos a nuestra persona, a nuestro testimonio, a nuestro honor, a nuestra familia, a nuestra comunidad y a nuestra nación. Esos son los efectos finalmente de nuestro hablar que debemos cuidar y que a veces, pocas veces, tenemos cuidado en cómo ejercerla. Seamos cuidadosos, seamos diligentes, pero también seamos aplicados cuando tengamos la oportunidad de hablar y compartir con otros. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos has permitido reunirnos en torno a tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, y sobre todo porque siempre encontramos en tu palabra alimento para nuestro diario vivir. Gracias, Señor, por tus hermosas promesas que encontramos en tu palabra, pero también, Señor, por las exhortaciones y porque también a través de estas exhortaciones, Señor, nos hablas a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Señor, permítenos ser diligentes en todas las cosas que hemos propuesto en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a llevarlas adelante, tener buen resultado, presentar buenos dividendos, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a ser prudentes en nuestro hablar y también a comprender que todas nuestras palabras tienen consecuencia, incluso cuando hemos dejado de hacerlo. Permítenos compartir con otros de tu hermoso evangelio y que más personas lleguen al conocimiento del don perfecto que es en Cristo Jesús. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. Lo rogamos y los pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.